Hola, ¿qué tal, gentecita? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver, nos encontramos en Motor Town. Y justamente, gente, el video de hoy, como lo vieron en el título, se trata de que vamos a cambiar, vamos a renovar la flota de buses. Que ya saben que en Motor Town podemos hacer una empresa, una compañía de buses de transporte. Y como pueden ver, este es el tipo de bus que tenemos ahora mismo. Así que nos estamos dirigiendo en estos momentos hacia el concesionario de buses, que si algo ahora les voy a mostrar dónde quedan, pero 100% muy fácil de llegar, así que vamos a estar yendo más o menos a tope. Esta es la moto del anterior video, bastante buena, por cierto. Y bueno, gente, aquí ya vamos llegando al concesionario. Qué buena parqueada, papucho. Vamos a apagar la moto. Y bueno, si ustedes se fijan, este es el bus que tenemos. Este es como el más común, el primero de todos. Y la idea sería reemplazarlo. También tengo algunos de estos buses, pero la idea sería comprar estos de mayor capacidad, y por lo que veo estos son los más costosos, por así decirlo. Entonces nada, como si nada, vamos a comprar estos buses. Y no olviden que ustedes requieren nivel 30 para estos buses. En mi caso tengo nivel 24, no puedo comprarlo aún literalmente, así que vamos a comprar 5 de estos por ahora. Después compraremos el resto. Ahí, como pueden ver, lo podemos conducir. Vean, ahí es inmenso, gente, y tarda la vida y media en dar la vuelta. Dejemos que se vea el interior. La verdad es que el interior está bastante bueno, muy chulo, la verdad. Y bueno, vamos a ponerlo más o menos por aquí, los que ya estén comprados. Y bueno, sin más, vamos a comprar 5 más, bueno, 4 más. Y bueno, gente, aquí ya tenemos los 5 autobuses que van a reemplazar a toda la flota. Vean nada más la diferencia de esos autobuses, del tamaño de este autobús, que ya es bastante grande, con el de estos, que es literal casi el doble. Así que vamos a ponerlos a trabajar. Vean que este Segui Pro es una ruta bastante buena. Esto se las recomiendo. Así que para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir nuestros camiones a trabajar, que bueno, son estos. Vean, son los Roadmaster. Primero vamos con el 20, y una vez esté aquí añadido, le vamos a copiar la Segui Pro Downtown. Le damos donde dice asignar ruta, y aquí está Segui Pro Downtown. Y como pueden ver, ahí el NPC automáticamente intentaría llevarse el camión y hacer esa ruta. Así que vamos a hacer eso mismo con todos los demás. Pero bueno, para esto tenemos que ir sacando a estos vehículos de circulación. Así que simplemente le damos donde dice eliminar ruta, y ya estaría, ya no tendría más ruta de este vehículo. Y también lo podríamos sacar de la empresa con este botón. Aquí ya simplemente no le pertenece más, y podríamos agregar otro de los vehículos, que en este caso sería el 21. Y por ejemplo, el 21 tendría la ruta del GQ1. Aquí está, aquí ya también hay un conductor. Vean que el conductor es un NPC y justamente es el mismo. Están un poco atascados, pero es normal, es porque no pueden salir literal. Y bueno, ahí finalmente ya se asignaron todas las rutas. Vamos a ver si este puede salir, y por ende pueden salir el resto. Vean como uno por uno se va a ir yendo, pero justamente tenían que chocar. Están muy juntos y la IA a veces se atasca un poco, pero vean cómo van saliendo. La verdad es bastante chido que se vayan conduciendo de forma automática. Y vean, así más o menos queda la ruta. Vean, el Segui Pro, GQ1, Oye Ring, el Sunsang School 1 y el Jeju Tu Seong-san, que bueno, parece que estuviera hablando en chino, pero en realidad son las ubicaciones. Y vean ahí como nuestros camioncitos ahí nos marcan el reporte. Obviamente pues nos marca que estamos perdiendo básicamente dinero. Vean que perdimos abajo menos 78, pero esto es solo porque recién están iniciando a trabajar, ya que vean cómo se van ellos solitos a trabajar y a producir dinero. Y esto, gente, es una forma pasiva de trabajar en Motor Town, ya que nosotros prácticamente ponemos los autobuses y aquí los NPCs trabajan ellos mismos haciéndonos las rutas, y lo único que tendríamos que hacer es estar pendiente de ellos por esta parte, y así ellos podrán cumplir la ruta y nosotros simplemente nos ocupamos del mantenimiento de los buses. Y bueno, gente, ya lo único que quedaría por hacer es literal spawnear todos los buses que habíamos comprado anteriormente. Así que vamos a spawnear todos los buses estos que tenemos. La verdad tengo que leer más o menos cuáles son, porque son un montón. Y vean la calidad y la cantidad de buses, de buses que teníamos. Aquí tenemos este. Adiós. Bueno, para no hacer los líos, vamos a conducirlo. Ya el próximo video también les puedo hacer
un tutorial de cómo hacer una de esas rutas para que ustedes puedan apreciar y vean cómo simplemente ponemos nuestro vehículo que sea de nuestra pertenencia aquí, le damos a vender, nos dan el dinero de vuelta, desaparece el vehículo y bueno, tenemos que hacer lo mismo con el resto de vehículos que tenemos aquí. Este ya estaba redañado. Y así es como gentecita mientras nosotros nos ocupamos. Uy, no puede ser. Y lo hago suceder otra vez, soy un capo. Les decía que mientras nosotros nos ocupamos de otros asuntos, como comprar alguno de estos focos portátiles o algo así, pues nuestros camiones están trabajando. Como pueden ver, algunas rutas pueden que estén bien, otras pueden que estén mal, pero por ejemplo este ya nos ha producido 308 y como pueden ver, cada vez que tenemos que repararlos, que es cuando se les acaba la barrita, simplemente hay que darle ok y gastamos 100, así que ya dentro, bueno, en solo este y este ya cubrirían la cuota de más o menos todos hasta en un rato, pero simplemente hay que dejar que estos vayan agarrando su ritmo, ya que algunas rutas no están muy bien definidas, pero ya les haré otro videito de rutas por si les interesa tener una buena flota de camiones. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este videito de Motor Town, espero que les haya gustado y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.